Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tema relacionado a las aplicaciones de la integración. Como vimos anteriormente, pudimos tocar el tema de volúmenes mediante arandelas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los volúmenes mediante los cascarones. ¿Por qué ahora voy a usar este y qué pasa con los métodos anteriores? Pues debemos pensar que no siempre los métodos que hemos venido viendo van a funcionar para todos los ejercicios como tal. Sí, por ejemplo, pensemos que tengo una curva de este tipo, y igual 2x cuadrado menos x cubo. ¿Qué pasa cuando yo voy a tratar de trabajar con los radios como lo hacíamos anteriormente? El radio funcionaba o estaba en función de y. Sí, ¿qué es lo que hacíamos? Hacer el despeje de x y tomar esa función en función de y para trabajar con el radio, ya que cuando trabajábamos como sabíamos que la integral de un volumen es el área, la integral del área por el diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? El área, por lo general, cuando teníamos áreas, cuando nuestras secciones eran circulares, hablábamos de un radio, teníamos que trabajar con el radio y este funcionaba o estaba en función de Y. Sí, pero ahora, ¿qué pasa si tengo que despejar X para saber en función de qué está el radio? Sí, ¿cómo lo hago si ahora tengo una ecuación cúbica? Sí, ahora que tengo una ecuación cúbica se me complica un poco más, ¿sí? Lograr despejar el radio para trabajar como habitualmente ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, existe un método, ¿sí? El método de volúmenes mediante cascarones que nos ayuda a enfrentar este tipo de problemas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que este nos ayuda a sacar igual que antes volúmenes, a integrar volúmenes, así como lo hacíamos en las áreas que íbamos integrando, sumándolas de tal forma que finalmente teníamos una. Aquí, sí, a diferencia de mediante arandelas, aquí es mediante cascarones. Imaginemos como una cáscara, como las cáscaras de la cebolla. Si yo voy poniendo capa por capa por capa, cáscara por cáscara por cáscara, finalmente lograré obtener mi volumen total de la cebolla, ¿cierto? Aquí es semejante, ¿sí? De cáscara en cáscara, ¿sí? Voy a lograr acercarme mucho a mi volumen final. Ahora, este, para lograr llegar a la formulación matemática de este método, partimos de qué? Del concepto igual de volumen. Sí, pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Hablar de la circunferencia, es decir, el diámetro de la circunferencia. Ustedes saben que es el diámetro total de una circunferencia es 2pi por radio. Y simplemente tomar una longitud de circunferencia, si un arco es igual al ángulo, el ángulo recorrido por el radio. En este caso, de la circunferencia total sería 2pi radio, ¿sí? Por la altura y por el espesor. Aquí voy a sacar unidades cúbicas de tal forma que voy a lograr o voy a estar obteniendo un volumen. Bien, entonces me voy a manejar por esto. Ya no puedo basarme siempre en el mismo tipo de curva. Tal vez ahora voy a cambiar, ya no voy a o fundamentarme en lo que me fundamentaba cuando vi volúmenes por arandela, ¿sí? Sino aquí voy a partir igual de lo que es la definición de volumen, pero lo voy a hacer a través de qué? De la circunferencia, la altura y mi espesor. Si voy a tratar de partir de otro punto diferente al que yo partía de arandelas para poder solucionar este tipo de curvas que ya no se muestran igual que las anteriores, ya no son tan conocidas como las anteriores, se dificultan un poco más. Entonces, a partir del concepto de límite voy desarrollando, perdón, a partir del concepto de volumen voy desarrollando de tal forma que yo luego o más tarde lo pueda expresar en una integral. Veamos. Si sabemos que este es el volumen, que puedo sacar el volumen de un sólido a través de esto, de su circunferencia por la altura y su espesor, esto, ¿qué hago?
Si yo hago mediante cascarones una cascarita, la siguiente cascarita del mismo grosor o en este caso del mismo espesor, ¿qué puedo decir? Que yo al agrupar todos estos cascarones y tratar de formar mi sólido total voy a tener que mi volumen va a ser el límite cuando n, sabiendo que n es el número en este caso de cascarones o de particiones que yo he hecho, cuando n tiende al finito, ¿de qué? De toda la sumatoria de todos mis cascarones, empezando desde igual a 1 hasta n, ¿de qué? De 2pi por X, en este caso sería mi promedio que yo estoy sacando, mi circunferencia promedio, en este caso X sub I con la rayita arriba que podemos ver es el radio promedio que yo voy sacando, ¿sí? Porque es igual, como en la cebolla, imagínense, primero la cáscara, la primera va a ser más pequeña y la segunda va a ser más grande, va a ir aumentando, aumentando, aumentando su radio. Entonces, aquí, de solo un cascarón, solo una cascarita, este va a ser la fórmula, con su respectivo radio, con su respectiva altura. Del segundo cascarón, su respectivo radio, su respectiva altura. Del tercer cascarón, su respectivo radio, su respectiva altura. Y vamos a mantener el espesor, porque todo tiene que ser la división tiene que ser la misma. Sí, con el mismo espesor, la misma división para todos. Tenemos que dividir en partes iguales. Ahora, cuando yo sume todos estos cascarones para intentar tener mi volumen total, ¿qué va a ser esto igual? A la sumatoria de que mi 2pi por mis radios promedios que voy cambiando 1, 2, 3 dependiendo el número de divisiones que yo he hecho, por la altura promedio correspondiente a cada uno de los cascarones y por el espesor. El espesor es el mismo ya que lo he hecho en divisiones iguales. Sí, ya, este límite, esta sumatoria o esta notación sigma se expresa mediante la integral por el volumen igual. El límite igual tengo que saber de dónde a dónde yo quiero el volumen de mi sólido. De A a B de 2 pi por x por f de x por un diferencial de x, ¿sí? En este caso que estamos haciéndolo todo con respecto a x. Donde b es mayor a y a es mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo se expresa esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿O qué todas estas partes que representan, ¿no? En mi integral. Entonces, yo digo que mi integral de A a B, la parte de 2 pi x representa la circunferencia, es decir, la longitud de mi circunferencia, f de x va a representar mi altura y mi diferencial de x va a representar el espesor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo esto gráfica o físicamente? Veamos. Yo parto de esta curva. Si yo parto de esta curva y la hago, no sé, girar alrededor del eje Y, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense que esto va a girar como una dona alrededor del eje Y. Va a girar y aquí va a haber un vacío. ¿Sí? Va a haber un vacío, igual que una dona, el hoyo que hay internamente. ¿Sí? Este gira, crea un sólido y un vacío aquí. Sí, porque esta curva no está pegada al eje Y. Si esta estuviera pegada al eje Y, al girar se cerrará completamente, pero aquí existe este vacío de 0 hasta A. Entonces se va a formar una especie de dona. Entonces, ¿qué hace el método por cascarones? Sí, lo que hace en el primer cascarón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar algo como esto. Este cascarón lo puse grande para saber cómo va el primer cascarón. Mi primer cascarón se forma, la primera cascarita, como la cebolla, igual. Mi primera cáscara se forma. Voy formando el primer cascarón. Todos los cascarones se van formando de tal forma que cada uno va a tener su radio y su altura. Solo el espesor es el mismo. Entonces, miren, partiendo del primer cascarón voy formando todos los demás cascarones. Y miren, aquí tengo el primer cascarón, el segundo, el tercero, todo según el número de subdivisiones que yo he hecho, de tal forma que al completar o al integrar, al hacer la sumatoria de todos mis cascarones, voy a asemejar o acercarme mucho al sólido al que yo requiero. Por tanto, a través de la sumatoria de todos mis cascarones, voy a lograr obtener la figura que yo esperaba, ¿sí? ¿A través de qué? De la revolución en este caso, de mi curva, ¿sí? Entonces,
Es el método por cascarones, a diferencia del de arandelas o discos que vimos en el anterior tema, que se formaban igual por la revolución de una curva, pero tratábamos con curvas más fáciles de tratar, ¿sí? En este caso, los radios, si yo intento reemplazar esto por discos o arandelas, se me va a complicar mucho más por este método, ¿sí? Entonces, para comprender mejor este método, vamos a la realización de ejercicios para mejorar nuestra habilidad y ver cómo son aplicativos todos estos conceptos hasta ahora vistos. Entonces, veamos. Bien, muchachos, ahora vamos a hacer la realización de los ejercicios en cuanto a lo que son volúmenes mediante cascarones. Sí, no olviden que estos ejercicios son sacados de su deber 4 de la sección 6.3 de su libro de cálculo de Stewart. ¿Sí? Realizaremos los ejercicios 9 y 16. Veamos qué me solicita en mi primer ejercicio. Me dice, mediante el método de cascarones, determina el volumen de los sólidos al hacer girar alrededor del eje X la región limitada por por las curvas dadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué curvas me da este ejercicio? X, Y igual a 1, X igual a 0, Y igual a 1 y Y igual a 3. Sí, entonces, veamos. Primero, ¿qué hago? Un bosquejo para entender qué es lo que me está solicitando el ejercicio. La curva X, Y igual a 1, o que sería Y igual a 1 sobre X, o X igual a 1 sobre Y, si yo la dibujo me va a dar algo como esto, lo que está en azul. ¿Sí? Si yo grafico X igual a 0, viene a ser, ¿cuál? Viene a ser mi eje vertical Y. Sí, ese es X igual a 0. Entonces está limitada por esta recta, en este caso, por y igual a 1. Y igual a 1 es lo que está la línea primera entrecortada en 1 y y igual a 3, la línea entrecortada en 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué región limitan todas estas curvas? Limitan todo lo que está pintado aquí en azul. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo mediante cascarón, recuerden. Imaginen, este me dice que va a girar alrededor del eje X, es decir, va a ser esto. Toda esta curva va a girar alrededor de este y va a dejar un hueco, ¿cierto? Un hueco lo va a dejar como una dona también. Todo esto, imagínense que gire y va dejando toda esta estela de tal forma que forma todo un sólido. Esto va barriendo y va formando un sólido, dejando un orificio aquí, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer por cascarones, cascarita, 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 hasta formar nuestro sólido completo. ¿Qué nos decía este? Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Nos está pidiendo que lo hagamos alrededor del eje X, ¿sí? Alrededor del eje X, por tanto voy a usar un diferencial de Y. Como voy a hacer alrededor del eje X, uso el diferencial de E y por tanto mis límites también tienen que estar en Y. Sí, entonces, ¿de dónde a dónde me limito en Y? ¿De dónde a dónde es mi región? Desde 1 hasta 3. Sí, sí me puedo dar cuenta. De 1 a 3 es mi región limitada. Voy a barrer de aquí a acá todo alrededor de mi eje X, ¿sí? Entonces, sabemos que el volumen es igual a la integral limitada entre A y B de que de la circunferencia 2πr por la altura y por el diferencial de Y o el ancho o espesor, ¿sí? Entonces, veamos. 2pi, como es una constante, puedo sacarla de aquí, ¿sí? Mis límites, todo en Y, ¿sí? Porque voy a girar alrededor de X, entonces todo con respecto al diferencial de Y, ¿sí? De 1 a 3, ¿sí? Ahora despejo mi función, ¿sí? La cual voy a hacer en este caso de la que va a ser mi altura. Vendría a ser mi función X igual a 1Y? ¿Por qué? Porque tiene que estar en función de Y, no olvidemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? En este caso, mi altura Y por 1 sobre Y. ¿Sí? No olvidemos que esto era igual a ¿qué? A mi circunferencia por mi altura y por mi ancho. ¿Sí? Entonces, mi circunferencia, ¿a qué es igual? 2pi por mi radio va a estar cambiando en función de Y, es decir, que mi radio va a ser Y, 2πy por, en este caso, la altura que sería 1 sobre Y y el ancho que sería el diferencial de Y. Entonces ya tengo sustituido en los valores de circunferencia, de altura y de ancho
Ya tengo sustituido por las funciones o las curvas que me limitan mi región. Por tanto, ya tengo mi integral y ahora ¿qué hago? Procedo a evaluar. Aquí, como ven, y por 1 sobre y puedo simplificar de tal forma que me queda 1 por dy. Sí, la integral de 1 viene a ser y, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? 2pi por la integral de 1 hasta 3 del diferencial de y. Si integro esto, me da igual 2pi por y evaluado de 1 a 3, ¿sí? Entonces, esta función y integrada evalúo entre los límites superior menos la función integrada en el límite inferior, ¿sí? Lo que me da igual a 2pi por 3 menos 1, ¿sí? 3 menos 1, 2, 2 por 2, 4, teniendo como un volumen final de 4pi unidades cúbicas. ¿Sí? Entonces, a raíz de lo que me solicite el problema y según los recursos que yo posea, aplicando el concepto que vimos en la teoría, puedo sacar mi volumen. Ahora bien, veamos qué me solicita este ejercicio, este último ejercicio. Me dice, mediante el método de cascarones determine el volumen generado al girar las regiones definidas por las curvas dadas alrededor del eje especificado. Entonces, ¿qué es lo que me solicita aquí? Bien, lo que me solicita aquí es que yo, teniendo estas curvas, voy a lograr tener una región. Veamos qué región me limitan todas estas curvas. ¿Sí? Mira, tengo y igual a raíz de x. Es esta, es la parte positiva. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto viene a ser una parábola horizontal. Recuerdan que cuando hablábamos de parábolas horizontales, decíamos que esto, x iba a ser a y cuadrado. Entonces siempre era mejor trabajar con el diferencial de y. ¿Para qué? Para conservar el y cuadrado. Mientras que si lo hacíamos con el diferencial de x, teníamos que usar los positivos y los negativos, ya que y aquí va a ser más menos raíz de x. A pesar de que aquí me está diciendo que es el positivo, es decir, solo esta parte de la parábola y que se limita con y igual a 0, que viene a ser el eje horizontal, x igual a 1, que es la asíntota que podemos ver aquí, y este gira alrededor de x igual a menos 1. Es decir, ¿cuál es la región limitada? Esta curva de aquí, la asíntota de aquí y mi eje x. Es decir, que todo lo que está aquí dentro es la región que va a girar alrededor de qué? Va a girar alrededor de este eje. Sí, gira, gira. Y eh, se va a formar un orificio aquí. Sí, va a formar un tipo de orificio. Sí, va a formar algo como esto. Sí, algo como esto es lo que vamos a ver ahí, sí, al girar alrededor de este eje. Sí, entonces va a formar un sólido. Bien, yo puedo hacerlo, me dice que gira alrededor de este eje. Sí, alrededor del eje x menos 1. Ahora bien, cuando gire alrededor de este sólido, si vimos alrededor de este eje, vemos el tipo de sólido que va a formar. Ahora bien, yo puedo decidir, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con un diferencial de y o con un diferencial de x? Recordemos, cuando sacamos el volumen, si pensamos en el marcador, si yo saco el volumen del marcador verticalmente, es el mismo volumen si estuviera horizontalmente. Ahora ustedes tienen que manejarse de las maneras más precisas como ustedes más se les facilite hacer. Sí, pero no traten de complicarse mucho. Ahora bien, como dijimos, si estamos en parábolas horizontales era preferible usar los diferenciales de y. Ustedes pueden hacer a través del diferencial de x. Sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Lo podemos hacer a través del diferencial de x o a través del diferencial de y. Pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? El mismo resultado porque el volumen no va a cambiar alrededor de lo que sea. Ahora, veamos cómo podemos hacer esto. ¿Sí?
En este caso, yo lo voy a hacer por el diferencial de y. Si ustedes lo hacen por el diferencial de x, debe salirles exactamente lo mismo. Ahora bien, veamos. Si yo lo voy a hacer ahora por el diferencial de y, todo tiene que estar con respecto a y, los límites, todo. Entonces, veamos. Mi función, que es esta de aquí, ¿sí? Va a ser igual a x igual a y cuadrado. Todo lo demás ya en función de y. Ahora veamos. El volumen, sí, el volumen neto que yo quiero, es decir, el cambio de volumen, en este caso va a ser una resta de volúmenes. ¿Cómo puedo saber cuál es esa resta, cuál es ese resultado, ese volumen total? Veamos. Aquí voy a tener un volumen 2 menos un volumen 1. Mi volumen 2 se crea por un radio exterior, se puede decir, ¿sí? Un radio exterior menos un volumen 1 que tiene un radio interno, un radio interior, ¿sí? Ahora, un radio exterior y un inferior. Veamos. ¿Qué representa mi radio exterior e inferior? ¿Sí? Entonces, a través de las curvas que nosotros visualizamos o tenemos aquí, podemos decir que, ¿sí? El radio exterior que yo voy a formar. ¿Cuál sería mi radio? ¿Sí? Imagínense cuando va a girar todo esto. ¿Cuál sería el radio de giro? ¿Sí? Si yo hago esto y aquí. ¿Cuál va a ser mi radio total? De aquí a acá, ¿cuánto va a haber? Sí, imaginemos, de aquí a acá hay uno y de aquí a acá uno. Sí, y aquí a acá hay uno y de acá a acá hay uno, por tanto de aquí a aquí hay dos. Sí, entonces mi radio mayor, se puede decir, es 2. Sí, pi por radio al cuadrado por el diferencial de y menos pi por mi siguiente radio. Sí, el radio al cuadrado, sí, porque es pi radio cuadrado por ancho en este caso. Entonces, al igual que antes, tengo que sacar, ¿sí? La curva que yo tengo. Ahora bien, si yo tengo mi curva, yo sé que esta curva de aquí es igual a y cuadrado, pero si lo voy a hacer alrededor de este eje, sí, pensemos que hay un desplazamiento. Cuando nosotros hacemos parábolas, las parábolas que no tienen el vértice en el origen, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una parábola desplazada, si yo sé que esta parábola de aquí es igual a x igual a y cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo una parábola desplazada 1 hacia acá? Esta será x igual a y cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, si yo ahora voy a hacer el giro en este eje, ¿sí? Imaginemos que hacemos un traslado del origen. Y ahora el origen es aquí. Con respecto a este eje, esta curva, ¿a qué será igual? Ya no es igual a y al cuadrado, ¿no es cierto? Sino, si la vemos con respecto a este, será y cuadrado y el desplazamiento. ¿Cuánto hay de desplazamiento de aquí a acá? 1. Por tanto, este radio de aquí es y cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces tengo un volumen 2 menos un volumen 1. ¿Cuál es ese radio? Sí, mi radio se puede decir exterior o el radio superior y el radio inferior. Sí, y ese cómo le he sacado siempre se mueven o podemos hacerlo en función, en este caso el radio va a estar en función de y. Sí, ahora bien, dicho esto, ¿qué procedemos a hacer? A sacar mi radio total, mi delta radio en este caso que sería perdón, mi delta B, que sería mi volumen total, que es la resta de dos volúmenes. Sí, entonces mi volumen con radio superior, que sería 2, y mi otro volumen con radio y cuadrado más 1, porque lo estamos haciendo con respecto a este eje de aquí. Bien, entonces, ¿qué procedemos a hacer? ¿Sí? Como vamos a trabajar con el diferencial de y, ¿sí? Vamos a hacer este giro. No lo vamos a hacer así con el diferencial de x porque eso sería en sentido vertical.
Entonces lo vamos a hacer alrededor del eje X igual a -1. Veamos, con respecto a esto, con respecto a mi eje Y, vamos a hacer con diferencial de Y. Sí, me pide que sea alrededor de X menos 1. Y yo puedo hacerlo, ya dijimos, con respecto al eje Y o con respecto al eje X. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, ya reemplazado nuestros radios obtenidos, ahora sí nuestros volumen 1 y 2. ¿Qué es lo que hacemos? Procedemos a operar teniendo como un diferencial de volumen o un cambio de volumen. Sí, porque este cambio de volumen es igual a volumen 2 menos volumen 1. Este cambio de volumen va a ser igual a pi, sacando factor común, por 3 menos y cuarta menos y cuadrado por el diferencial de y. Ahora bien, esa diferencia de volumen, sí, este diferencial, ¿qué es lo que voy a hacer? A integrar. ¿Para qué? Para que si yo integro este diferencial, voy a llegar a obtener mi volumen. Veamos. Si yo integro esto a los dos lados, ¿qué es lo que tengo? Volumen, la integral del diferencial es la función. Volumen es igual, esto como es constante pasa pi, por la integral de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Lo estoy haciendo con respecto al diferencial de y. Entonces sería de 0 a 1 en y. ¿Sí? De 0 a 1, ¿de qué? De mi volumen generado, de mi volumen total, que es la resta de estos dos. Sería de 3 menos y cuarta menos y 2y cuadrado por el diferencial de y. Sí, entonces ya tengo un polinomio y procedo a integrarlo. ¿Cómo? Como si tuviera fuera a hacer la integración de una potencia. Sí, entonces aquí me quedaría pi, que queda fuera 3y, menos y quinta sobre 5, menos 2y tercios por y cubo. Esto, y esto está limitado, lo voy a evaluar entre 0 y 1. Entonces, mi función integrada la evalúo en el límite superior menos la función integrada en el límite inferior, lo que me da igual a un volumen de 32 quinceavos pi unidades cúbicas. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta, muchachos, esto depende mucho de su análisis. Es de mucha importancia analizar la región que es generada por las curvas que se les da y de ustedes depende cómo sacar el volumen, ya sea con el diferencial de y, con el diferencial de x, sí, cualquiera de las dos formas que ustedes usen debe salirles el mismo resultado, pero deben tener mucho cuidado con las funciones que ustedes están usando. Algunas veces se les hará más fácil hacerlo por el diferencial de x y otras veces se les facilitará con el diferencial de y. Bien, entonces, al igual que en ejercicios anteriores, ya hemos repasado esto. Esto simplemente es aplicando el otro método, nos cambia un poco la formulación matemática, pero la integración, todo eso, es una habilidad que ustedes deben ir adquiriendo, repasando las propiedades, todo lo que hemos visto, el tipo de diferencial, qué pasa si barro horizontalmente, verticalmente. Eso depende ya de su habilidad y cómo ustedes se vayan acoplando, ¿sí? Entonces, espero que este ejercicio, estos ejercicios que hemos visto hayan sido de su ayuda para su mejor comprensión y nosotros nos estaremos viendo en siguientes temas. So